Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo un súper invitado aquí a Alberto Garín. ¿Cómo se encuentra usted, profesor? Muy bien, Norma, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por haberme aceptado esta invitación. A los que nos están viendo les comento que el doctor Alberto Garín es licenciado en Historia del Arte y Arqueología, además de que también es doctor en Arquitectura, y él es un colaborador habitual en los podcasts La Contrahistoria, en Libertad también, y en el canal de YouTube de Academia Play, que estoy segura que muchos de ustedes conocen. Entonces yo le estaba comentando al doctor que vi algunos programas sobre él y dije, no, tengo que invitarlo porque es muy bueno para explicarnos, y él tuvo a bien aceptarlo aquí con nosotros. Y pues el tema de hoy, bueno, antes de esto les comento a los que nos están viendo que estamos grabando este video en presencia de los miembros del canal, así que si ustedes quieren ser parte de estas transmisiones exclusivas para poder hacerle preguntas a los profesionales, háganse miembros del canal únicamente con un pago de una membresía mensual, le dan clic al botón de unirse, hacen su pago de membresía mensual y estarían accesando a este tipo de videos, además de que serían parte del chat que tenemos privado para los miembros del canal. Entonces, ahí se los dejo para que lo piensen. Doctor Alberto, lo invité el día de hoy para que nos hablara un poco sobre la historia de los judíos, desde el origen o hasta donde pudiésemos rastrear esta historia, porque muchos dicen, no, es que judíos solamente son después del exilio. Otros dicen, no, es que realmente el judaísmo nace cuando cae el templo de Jerusalén. ¿Nos podría usted decir hasta dónde podríamos empezar a contar esta historia de los judíos, por favor? Bien, trataré de ser breve porque la idea está en que después ustedes me compartan sus preguntas. El punto inicial es el del propio término de judío. Judío es un término inicialmente específico para una parte de los seguidores de la ley de Moisés. Entonces, cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés, y podemos considerarlo como la base, más allá del acontecimiento histórico. Podemos debatir después hasta qué punto es histórica la figura de Moisés y esa relación con Dios. Pero a partir de la creación de ese decálogo moral y religioso que son los 10 mandamientos, tenemos un tipo de fe monoteísta, es decir, de un pueblo que cree que hay un solo Dios, porque hasta ese momento los hebreos habían sido enoteístas, es decir, ellos tenían su propio Dios, pero entendía que había otros pueblos que tenían otros dioses. A partir de Moisés ya son monoteístas, hay un solo Dios, por tanto hay una ley de Moisés claramente establecida. Estos seguidores de la ley de Moisés, cuando hacia el año 1000 a.C. son capaces de establecer un Estado primero, ese reino de Israel con el mítico rey David, en ese momento una parte del territorio, esencialmente lo que vamos a tener desde Jerusalén hacia el Mar Muerto, que es la Judea, va a estar asociado a una de las tribus, la tribu de Judá. Cuando a partir del siglo VII a.C., parte de ese reino de Israel de David, que ya ha estado dividido, cae en manos de los asirios. La única parte que queda independiente por un par de siglos es Judea. Los habitantes de Judea son judíos y los judíos siguen la ley de Moisés. De ahí se va a saltar a considerar que cualquier seguidor de la ley de Moisés es judío, pero no es cierto. Entonces, los judíos de partida eran seguidores de la ley de Moisés en ese territorio después convertido en reino independiente de Judea. Pero, por ejemplo, en el caso de Jesús, que es un seguidor de la ley de Moisés, él es un galileo, es alguien que viene de Nazaret, por tanto, vis a vis en el siglo I de los judíos de Judea, Jesús no era un judío, era un galileo. Y prueba de ello está en que las escrituras siempre se refieren a él como el nazareno o el galileo, porque tiene muy claro que hay una diferencia. Para que entendamos bien, hoy todavía tenemos una comunidad de seguidores de la ley de Moisés que no son judíos, que son los samaritanos, que viven en la actual Samaria, en el territorio, para que nos encontremos rápidamente, de Ramallah hacia el norte. Es el territorio que quedaría entre Judea y Galilea. Bien, y la ciudad de Ramallah, que es la capital de facto de Palestina, es un buen referente geográfico. Entonces, sí que los samaritanos es la demostración de que existían seguidores de la ley de Moisés que no estaban englobados dentro del grupo de los judíos. Solo que desde que comienzan las peleas de los judíos contra los romanos van a generalizar y van a denominar a todos los seguidores de la ley de Moisés como judíos.
Entonces hay que ser cuidadoso porque hablar de judíos, por ejemplo, en los tiempos de Abraham sería anacrónico. Hablar de judíos en los tiempos de Moisés sería anacrónico. Y solo podríamos empezar a hablar de judíos desde que el rey David establece el reino de Israel y sobre todo desde que una parte de ese reino de David se ha dividido, la que corresponde a la tribu de Judá, y va a permanecer independiente entre la conquista asiria y la conquista babilonia durante un par de siglos. Entonces, solo a partir de ese momento podríamos utilizar históricamente el término de judío. ¿Qué es lo que tenemos antes? Pues como acabo de decir, antes tenemos un pueblo que sigue las leyes de Moisés, entonces hay que situar a Moisés en algún momento entre el siglo XV y el siglo XIV antes de Cristo, y antes lo que tenemos es ese mundo hebreo e incluso protohebreo. El término hebreo estaría asociado a los idiomas o al idioma que podían llegar a manejar, y en el caso de este mundo protohebreo y hebreo, que va a venir desde el salto del 3000-2000 antes de Cristo, utilicemos el 2000 antes de Cristo, el año 2000 antes de Cristo para tener una referencia rápida, hasta los tiempos de Moisés, lo que nos vamos a encontrar son con grupos de seminómadas que aparecen inicialmente, todo indica, en la zona de Mesopotamia. Sería el origen de un personaje aún más mítico que es Abraham, en Ur de Caldea, por tanto, en la región del actual sur de Irak, y que se desplaza con sus rebaños de ovejas hacia el actual Israel y Palestina. Tenemos toda la historia que conocemos de los patriarcas, cuando viajan a Egipto, cuando son expulsados ya en tiempos de Moisés, pero lo interesante es que en cualquier caso, la presencia de estos protohebreos en torno al año 2000 a.C., que llegan de algún lugar hacia Mesopotamia, no tiene nada de sorprendente, porque como buenos semitas, entonces el hebreo es una lengua semítica, son gentes que vienen del desierto de Arabia, son gentes que viven en un contexto geográfico complejo, como es el desierto de Arabia, donde la capacidad de sustentación del territorio es muy limitada, porque la mayor parte del territorio es árido, entonces hay pocos oasis en los que se pueda practicar la agricultura, hay algo de pesca en la costa. Es más, la mayor parte de la vida está asociada a los espacios de costa. Esto se ve muy bien incluso en el siglo XXI, cuando miramos un mapa de la península arábiga y nos damos cuenta que hay un país muy grandote que es Arabia Saudí, luego hay un montón de países pequeñitos, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, asociados a la costa. Bien, entonces, estas gentes, en ciertos momentos históricos, su capacidad de sustentación en el desierto debió mejorar, por las razones que sean, porque entran mejores monzones, porque hay una agricultura un poco más desarrollada, porque hay unas relaciones comerciales un poco más abiertas. Crece la población y cuando hay una crisis alimenticia, parte de la población sale de esos territorios. Y es algo que se va a hacer de forma regular desde la península arábiga, sobre todo hacia los territorios del norte, hacia los valles del Jordán, del Tigris y del Éufrates, durante siglos. Entonces hay una serie de pueblos que conocemos que van saliendo, pueblos que en algunos casos tenemos aquí en la cabeza, los amorreos, bien, probablemente los acadios, aquí también estarían los hebreos, y los últimos que van a salir, que será ya en el siglo VII después de Cristo, son los árabes. Entonces, pueblos que con regularidad, según hay cierto crecimiento demográfico en la península arábiga y hay contracción en los recursos, tienen que emigrar. Los hebreos serían uno de esos grupos, los protohebreos, instalados en el valle del Tigris y del Éufrates en los tiempos del mítico Abraham, que se desplazan hacia el valle del Jordán, ya con el propio Abraham, después estarán en el valle del Nilo, vuelven al valle del Jordán, ya en tiempos de Moisés, y a partir de ahí ya se constituye esa religiosidad monoteísta que logra además unificar todo el territorio de tanto los que hablaban lenguas hebreas como otros que habían llegado previamente al lugar, que son los cananitas, crean el Estado, ese reino de Israel del rey David. Ese reino de Israel se va a dividir entre el reino de Judá, origen de los judíos, y el propio reino de Israel. El reino de Israel cae en manos de los asirios en el siglo VII a.C. El reino de Judá va a caer hacia el año 530, creo que es, en la segunda mitad del siglo VI a.C. Es el momento de la cautividad de Babilonia, cuando se van a llevar a los judíos, porque estos sí son judíos del reino de Judá, a vivir en Babilonia, y cuando Babilonia caiga a manos de los persas, esas élites que se han desplazado hacia Babilonia regresan a Jerusalén y entonces tienen una ventaja sobre los otros seguidores de la ley de Moisés, y es que mientras los otros, todos los que habían quedado en ese reino de Israel del norte, habían quedado dispersos por los asirios, estos
que habían pasado a formar parte del cautiverio en Babilonia, regresaron todos juntos y trajeron en común toda una ideología, una moral, una religiosidad común. De ahí el peso de los judíos dentro de los seguidores de la ley de Moisés. ¿Qué va a ocurrir a continuación? El imperio persa caerá en manos de Alejandro Magno, se establecen los reinos helenísticos. En el caso de Palestina e Israel van a quedar bajo el dominio de uno de los generales de Alejandro, Seleuco, es el imperio seleucida. Rápidamente va a haber una serie de conflictos internos entre los herederos de ese imperio seleucida que va a permitir que ciertos grupos locales, entre ellos los judíos, traten de sublevarse contra ese imperio helenístico. Hay otro reino muy interesante en esta zona, también de origen semítico, también que ha salido de Arabia, que es el de los nabateos, que podemos asociar a la ciudad de Petra, y que serán los grandes rivales de los judíos en ese periodo. Entonces, progresivamente los judíos van a ir logrando su independencia. Llegamos al periodo de los macabeos y posteriormente los asmoneos, finales del siglo II a.C., comienzos del siglo I a.C., que se quitan de encima el dominio de los helenísticos seleucidas, que entran en permanente conflicto durante 100 años con los nabateos de Petra y que al final unos y otros van a caer bajo el dominio de Roma. Primero, como reinos protegidos por Roma. Entonces, a finales del siglo I a.C. tenemos un rey, en principio, independiente de estos territorios, que es Herodes el Grande, que no solamente va a controlar todo lo que en la actualidad es Israel y Palestina, sino que además fue capaz de derrotar a los nabateos y, por tanto, dominar territorios de la actual Jordania. Y ya a la muerte de Herodes el Grande, los romanos intervendrán directamente entre los herederos de Herodes el Grande, quitando y poniendo, aquí hay un montón de Herodes, aquí es donde están todos los Herodes Filipo y Herodes Antipas y demás, quitando y poniendo, pero básicamente bajo el control del el Imperio Romano, que lo que va a hacer es, sí va a respetar la supremacía religiosa de los herederos de Herodes como sumos sacerdotes en Jerusalén, hasta la famosa revuelta del año 67, que es la que pone fin Tito, el futuro emperador, con la toma de Jerusalén y la posterior conquista de Masada. Y habrá un segundo intento de revuelta ya en los tiempos del emperador Adriano, la de Bar Kokhba, hacia los años 120, 130, ¿vale? Que también va a ser sometida por los romanos. ¿Qué es lo que va a provocar estas dos revueltas, la de los tiempos de Tito y los tiempos de Adriano? Pues que una de las medidas que van a tomar los romanos es la de la dispersión de estos judíos levantiscos por la mayor parte del imperio. Van a generar una diáspora. No es nada sorprendente, es algo que como política era habitual en el Imperio Romano. Cuando se enfrentaban a un grupo humano que se ponía cabezón contra la República Romana, contra el imperio, y los derrotaban, pues en muchos casos sencillamente eliminaban a los hombres que podían participar en la lucha y los ancianos, los niños, las mujeres, los dispersaban por el imperio. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Octavio Augusto, acabando con los astures en la península ibérica, en el norte de España, allá en el 19 a.C., cuando pone fin a las guerras astures, lo que hace es eso, dispersa a los astures por todo el imperio. O sea, no es algo exclusivo del mundo judío la diáspora, era una política propia de los emperadores romanos. Pero que en el caso de los judíos tiene, digamos, el plus de que al contar con una religiosidad monoteísta muy propia, muy particular, les permite, digamos, distinguirse dentro de la masa. O sea, que a pesar de la diáspora, se pueden seguir reconociendo entre ellos porque hay ciertos elementos de moral, pero también en la vida cotidiana, que nos dice, bueno, ya sé quién eres tú, sé de lo que estás hablando, te reconozco y por tanto es lo que nos permite poder manejarnos entre nosotros. ¿Qué va a suceder a partir de ahí con esa historia de los judíos? Ya todos judíos porque sencillamente Roma no hace distinciones entre los diferentes seguidores de la ley de Moisés. No le importa si son judíos o son samaritanos o son galileos, todos judíos, ¿vale? Es cierto que los samaritanos hasta el siglo XXI han logrado mantener cierta distinción respecto al resto de los seguidores de la ley de Moisés, pero en esencia hablaremos siempre ya de todos los judíos porque Roma los calificó a todos como judíos y ese fue el término que ellos mismos asumieron. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que habrá judíos que permanecerán en Tierra Santa, habrá judíos que se dispersarán por todo el imperio y en ese momento es cuando surge el cristianismo, de partida una secta judía que muy rápidamente va a salir del judaísmo, ya San Pablo trata de llevar el cristianismo a los gentiles y eso lo que va a hacer es que hay una
convivencia del judaísmo y del cristianismo durante el Imperio Romano que no siempre es fácil de distinguir, al menos hasta los tiempos de Constantino, cuando ya se le da libertad de culto a los cristianos y ya se va a diferenciar claramente quiénes son judíos de quiénes son cristianos. Y a partir de ahí se va a dar una singular convivencia entre el mundo cristiano cada vez más mayoritario y el mundo judío que se convierte en minoritario. Claro, aquí están compitiendo dos religiones monoteístas, porque claro, hemos de pensar que cuando el cristianismo se le da libertad de culto con Constantino y sobre todo se oficializa con Teodosio a finales del siglo IV, es la primera religión monoteísta que se impone en el imperio. Los rivales, los competidores, son religiones politeístas. Me da igual que sigan a Júpiter, que sigan a Isis, que sigan a Astarte o que sigan a quien sigan. Pero sí hay otra, por pequeñita que sea, que también es monoteísta, que son los judíos. Entonces, digamos que ese rechazo en el mundo cristiano hacia los judíos es porque son su principal competidor. O sea, no hay más competidores realmente a finales del siglo IV a favor de una iglesia monoteísta que los judíos. Y eso es lo que va a provocar esa continua persecución de los judíos durante buena parte de la antigüedad tardía, hasta que, curiosamente, cuando en el siglo VII surge el Islam, con las prédicas de Mahoma, y el Islam se expanda rápidamente por Próximo Oriente y el norte de África, los judíos van a ser bastante bien recibidos dentro del Islam. Porque claro, aquí ya no es que estamos compitiendo cristianos contra judíos por una religión monoteísta, es que ha surgido un nuevo equipo en el campeonato, que son los musulmanes, y entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Entonces, lo que va a suceder es que el gran rival son los cristianos para los musulmanes, el gran rival son los musulmanes para los cristianos, los judíos quedan de forma marginal, tanto en territorio cristiano como en territorio islámico. En el territorio cristiano los seguirán expulsando progresivamente durante toda la Edad Media. O sea, la famosa expulsión de los judíos de España es el ultimísimo capítulo de expulsión, porque antes de la expulsión de la península ibérica los habían expulsado ya de Inglaterra, de Francia, ¿vale?, de la Europa del Este, de modo que el último es el de la península ibérica. Pero por el contrario, van a poder vivir en una relativa paz relativa en el mundo islámico, lo cual choca con la realidad actual, donde sabemos que hay un conflicto que hoy está muy vivo con lo que ha ocurrido en Gaza, ¿vale?, entre musulmanes y judíos. Entonces, es un conflicto que vive desde hace 70, 80 años, a pesar de que los 700 años previos habían convivido entre ellos bastante bien. Y prueba es que seguía habiendo judíos, aunque fueran poquitos, en Jerusalén hasta la creación del Estado de Israel, porque se habían quedado allí los poquitos que no habían sido expulsados de los tiempos de Tito, pero que sobre todo cuando llegaron los musulmanes les permitieron vivir en Jerusalén sin ningún problema hasta el siglo XX. Y con esto creo que he hecho un rapidísimo repaso por la historia de los judíos. Gracias, profesor. Mire, aquí hay una pregunta que nos deja Pía. Dice, ¿desde qué siglo podríamos identificar una religión monoteísta en estos creyentes de Yahvé? O sea, más o menos, que ya sea muy claro el monoteísmo, porque aquí también hay muchos que dicen, es que no era monoteísmo, sino era enoteísmo, o era monolatría. Ya ve que hay mucha terminología. Entonces, Pía pregunta que a estos que seguían a Yahvé, hasta más o menos qué siglo ya se le puede llamar monoteísta. Hemos de pensar que es con la figura de Moisés, y el problema está en la propia cronología de Moisés, que no es evidente. Entonces, es un personaje que se mueve entre los siglos XV, XIV a.C., podría ser incluso un poquito después. Se lleva a cabo incluso una singular asociación de que Moisés sea un personaje histórico, lo sabemos porque es contemporáneo de partida con los faraones Ramsés, con los que se llaman Ramsés, que son un montón. Por tanto, posteriores a Menofis IV, a Akenatón, aquel faraón de Egipto, que ya quiso establecer una religión monoteísta en torno a la figura de Atón, de modo que a la larga, para los hebreos que tenían su religión enoteísta, donde ellos tenían su propio Dios, el hecho de que el faraón pareciera seguirle su onda, decir, oye, mira, de repente estos egipcios que eran politeístas, hay un faraón que ha dicho, no, hay un Dios único, que es Atón. Eso debió reforzar a estos hebreos en su religiosidad de decir, bueno, ya no somos los únicos, ya hay más gente que se ha dado cuenta que a lo mejor solo existe un único Dios creador, de modo que eso fue lo que probablemente posibilitó que surgiera una figura como Moisés, que diera un paso adelante y decir, bueno, ahora que no somos los únicos que consideramos la posibilidad de que solo hay un Dios, bien, vamos al paso siguiente de que este Dios es el único que hay, o sea, ya no es solo nuestro Dios, sino es el único Dios que hay. Entonces, ese salto se da con Moisés, pero estamos hablando de fechas inciertas, porque ya podemos pensar
hasta qué punto Moisés es un personaje histórico, un personaje que se mueve entre la historia y el mito, pero estaríamos hablando de los siglos XV-XIV antes de Cristo para hablar de ese salto que se da desde el enoteísmo hacia el monoteísmo. Sí, claro, y ya como usted nos comenta, hay muchos que de hecho descartan completamente a Moisés como un personaje histórico, entonces también es como que minimizan. Pero yo lo que siempre he dicho aquí, y yo lo digo como una aficionada, ya saben ustedes que yo no sé nada, pero que normalmente en estos mitos que se hacen tan fuertes, tan grandes, hay como un pequeño viso histórico, ¿no? Entonces yo en lo personal creo que hubo un Moisés, tal vez no podemos decir que toda la historia tal cual fue así, pero quizás hubo un líder, ¿no? Un líder Moisés. Diga. Sí, disculpa. La cuestión está en que somos extraordinariamente rigurosos a la hora de tratar de establecer la historicidad de un personaje como Moisés, que es lo mismo que nos ocurre con la historicidad de un personaje como Jesús. Entonces, bueno, es que de Jesús, más allá de los textos bíblicos, tenemos un par de referencias que incluso pueden ser insertos posteriores en el caso del texto de Flavio Josefo, hasta qué punto la cita que hace Flavio Josefo es textual de Flavio Josefo o ha sido enriquecida y demás. Si hiciéramos ese mismo análisis con ese mismo rigor con el que hemos sometido a un personaje como Jesús o como Moisés, con el 99% de los personajes históricos que aparecen en nuestros libros, no nos valdría ninguno. O sea, tenemos listados interminables de faraones egipcios, de reyes sumerios, de reyes asirios, de reyes acadios, de líderes mexicas, de líderes incas, de los que tenemos una cantidad de referencias más reducida que las que podemos tener sobre Moisés o sobre Jesús. Y sin embargo, no debatimos en absoluto sobre la existencia de esos personajes. Pero en el caso de gentes como Moisés o como Jesús, nos ponemos súper piquis de si no somos capaces de que nos den el número de cédula con el que se registraba la seguridad social, no le vamos a aceptar como personaje histórico. Entonces, es indudable que Moisés reúne una serie de leyendas en torno a su vida, el niño abandonado que es recogido por la princesa en el río y demás, que indudablemente puede hacer referencia a leyendas de otros personajes previos en las culturas del Próximo Oriente. Entonces volvemos rápidamente a todos los poemas legendarios del mundo babilónico y del mundo sumerio, Gilgamesh y demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso no quita que el personaje pueda existir. O sea, el hecho de que le demos un nacimiento, digamos, legendario que se parece mucho a otras leyendas, no quita que el personaje no pueda existir. Y puedo dar un salto en el tiempo y en las circunstancias. El rey Arturo, que también conocemos por todas las películas que tenemos del rey Arturo y la tabla redonda. ¿Tenemos real constancia de quién era Arturo? ¿Sabemos quién es? No, pero sí sabemos que de partida ejemplifica a un líder militar que al final del Imperio Romano se enfrenta a los invasores no romanos, anglos y sajones que están invadiendo la Gran Bretaña. ¿Ese tipo de personajes existen históricamente? Sí. Tenemos líderes bretones que tienen que hacer frente a los anglos y sajones, que terminan por huir de la Gran Bretaña a la punta noroccidental de Francia, que hoy se llama Bretaña, y que se llama Bretaña porque los bretones acuden allí en el siglo V. Tenemos incluso un personaje muy interesante como es Siagrio, que es un general romano que es capaz de durante un par de décadas, 3 décadas, aguantar el tirón de los invasores bárbaros. Eso quiere decir que Arturo podría ser una construcción literaria, pero sobre un contexto histórico en el cual, si no se llamaba Arturo, sí que tiene cabida para la existencia de un militar de origen bretón que fue capaz durante cierto tiempo de ofrecer resistencia a las invasiones bárbaras. Entonces, ya podrá no llamarse Arturo y el mago Merlín puede ser ya parte de la poesía, pero sí que la leyenda de Arturo parte de un contexto histórico donde inevitablemente sí hay figuras que, no siendo Arturo, se parecen mucho a ese modelo que tenemos. Entonces, lo mismo ocurriría con Moisés. Entonces, no sabemos si Moisés existe como tal, pero ya el hecho de migraciones de pueblos que parten del Nilo y van a la tierra de Canaán están constatadas. La propia forma que tienen de organizarse, no son reyes, son jueces, que es una forma muy habitual de muchísimas sociedades humanas, digamos, preestatales, cuando todavía no han establecido liderazgos fuertes tipo reyes. O sea, que no es nada sorprendente que Moisés actúe más como un juez que como un rey y que sus sucesores sean jueces. O sea, en el contexto histórico
A lo mejor no vamos a encontrar un señor que sea Moisés, pero las características de Moisés sí responden a las características de los personajes de su época. Excelente, me parece muy bien, esa respuesta me gusta. Profesor, algo de lo que me llamó mucho la atención es que lo que menciona de Jesús. Entonces, ¿es incorrecto decir que Jesús era judío? Ahí tenemos un problema. Y es donde nació Jesús, porque si Jesús nació en Belén, nació en Judea, por tanto, sería judío. Si la genealogía de José es correcta y viene de la casa de David, sería descendiente de judíos, de modo que Jesús podría ser judío. Otra cosa es si la genealogía de José no es la correcta, o si Jesús nació en Nazaret y hubiera sido sencillamente Galileo. La contradicción existe en que el vínculo con Belén, en esencia, es algo que va a defender sobre todo Lucas, ¿vale? Mientras que en el resto de evangelios, y sobre todo en Juan, lo que tenemos son continuas referencias a Galileo, a Nazareno. O sea, hacen mucho énfasis en partes del evangelio sobre el origen geográfico de Jesús. Y no debe ser un énfasis gratuito. O sea, el hecho de que una y otra vez digan, oh, o sea, este es Nazareno, viene a ser algo así como, bueno, indudablemente es un seguidor de la ley de Moisés, pero quizás es un seguidor de Moisés un poco más heterodoxo, porque no es judío, porque es Galileo. Entonces, claro, ¿qué se puede esperar de estos Galileos? ¿Vale? Estos Galileos que ya desde los tiempos del rey David se dejaron conquistar por los asirios y se hicieron todos heterodoxos, y que en las sucesivas ocupaciones del territorio por persas, por griegos, por macedonios, han sido siempre un poco tibios. O sea, digamos que de alguna manera, cuando se empezó el evangelio en definir una y otra vez a Jesús como el Nazareno o el Galileo, no es gratuito, no es solamente por darle un nombre más y no llamarle todo el tiempo Jesús, sino que posiblemente lo que nos quieren mostrar es, ojo, la forma que él tiene de explicar a la de Moisés quizás no se ajusta mucho a la que van a hacer los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, pero para que no es judío, porque es Galileo. Bien, claro, a partir de ahí podemos decir que Jesús es judío. Ojo, si utilizamos el término judío de esa forma completamente amplia que hacían los romanos, sí. O sea, para los romanos era un judío. No había distinción. Esto es muy simpático si lo pensamos desde otro punto de vista. Pensemos en las iglesias cristianas que siguen existiendo en el siglo XXI. Pensemos que, y como estoy hablando con alguien que vive en Hispanoamérica está clarísima la diferencia entre los católicos y los protestantes. Y dentro de los protestantes está muy clara la diferencia si uno es calvinista o si uno es testigo de Jehová o si uno es mormón. No hay ninguna diferencia. O sea, quiero decir, no hay ninguna duda de las diferencias. Pero si a usted, como cristiana hispanoamericana, le pido que me distinga a los armenios de los coptos, de los etíopes de los eritreos, de los siriacos, ostras, las iglesias orientales, qué cosa tan rara son, ¿vale? Y si les pido que me distingan las iglesias orientales de los ortodoxos griegos, los ortodoxos rumanos, los ortodoxos rusos, los ortodoxos ucranianos, pues tampoco lo tienen muy claro. O sea, usted sabe que están los católicos y los protestantes, y luego hay un montón de gente rara que están en el otro lado y son un montón de barbudos. Entonces, claro, para usted es difícil hacer esa distinción entre un armenio, un siriaco y un copto. Y ojo, que se diferencia muy bien, ya no solamente en el hábito, sino en la propia forma de establecer la liturgia, de organizarse. O sea, hay, más allá de que sean todos monofisistas, ¿vale? Hay otros elementos que los distinguen muy claramente entre ellos. Pero para usted no es fácil poder distinguirlos. Pero es que es muy curioso, porque hagamos el ejercicio al contrario. Si usted fuera una creyente cristiana armenia y le pidiera como Armenia que distinga un luterano de un católico, no lo vería. Pero es que es muy llamativo. No sé si usted es católica o de alguna iglesia protestante, ni quiero que me lo cuente, pero pensemos una cosa. Si usted asiste a una liturgia católica y después va a una ceremonia luterana o una ceremonia anglicana, lo va a entender. No va a tener dificultad en saber qué está haciendo el pastor luterano o qué está haciendo el sacerdote católico. Pero si usted como católica se va a una ceremonia armenia, no entiende nada. Nada. O sea, no sabe por qué no hace más que moverse de altar a altar. O sea, en lugar de estar toda la ceremonia en un solo punto, no hace más que ir de un sitio para otro y hace un montón de procesiones y van y vienen. Pues claro, eso es lo que le ocurre al armenio. El armenio va a una misa católica, dice, vale, pues funciona así. A continuación va a una liturgia luterana y el armenio diría, ¿y en qué se diferencia? El armenio. Nosotros sí podemos distinguirlos, pero el armenio no lo distingue. Entonces, claro, eso es lo que nos va a suceder en los tiempos de Jesús.
que a los romanos le digamos, no, es que Jesús no es judío, Jesús es Galileo, pues un romano diría, ¿y cuál es la diferencia? O sea, todos van al templo de Jerusalén, todos hacen el mismo tipo de sacrificios, todos tienen el mismo tipo de leyes, este decálogo de Moisés. ¿Dónde está la diferencia? Pues bueno, lo llamativo está en que son tan diferentes los luteranos de los católicos que en el siglo XVII se masacraron entre ellos matando a millones de personas. O sea, que sí que veían una diferencia importante como para llegar a matarse entre ellos. Pues lo mismo nos está ocurriendo en este mundo de la ley de Moisés. Vis a vis de los que estamos desde fuera, la diferencia no la vamos a encontrar. Ellos sí la veían. Ok, interesante. Hace poquito estuve leyendo, bueno, tuve unos programas con Irving sobre los macabeos y estuve leyendo que después de las revueltas macabeas, de que terminó todo esto, hubo muchos seguidores de los macabeos que se quedaron viviendo en Galilea. Y eso me hizo a mí pensar que pero eran judíos, macabeos que se habían ido a vivir a Galilea. Y eso me hizo pensar en ¿cómo decirlo? Sentimiento belicista, ¿no? Que vemos en los galileos como nacionalista. Porque de ahí también, antes de Jesús, surgen muchos otros galileos que se quieren levantar contra Roma. Entonces dije, igual y sí, porque son descendientes de, o sea, me encajó en ese momento. No sé usted qué me puede decir, si esta historia es correcta o no, de que muchos judíos fueron a vivir a Galilea y judíos de estos que quedaron de los macabeos se fueron a vivir a Galilea y no en Judea. O sea, lo que hemos de entender, estamos en el siglo I antes de Cristo, cuando acaba ya la revuelta de los macabeos, bien. Finales del siglo II antes de Cristo, comienzos del siglo I antes de Cristo, ya han llegado los reyes asmoneos. En ese movimiento de gentes que hay al final de la revuelta de los macabeos, donde hay judíos que pueden ir a viajar al norte, a la Galilea, es que la influencia helenística que un judío recibía en la Galilea es muy superior a la influencia helenística que un judío recibía en Judea. Hay un conjunto de ciudades romanas, llamadas Decápolis, que son 10, ¿vale? Que mayormente son de origen griego. Y ciudades importantes, ciudades ricas, ciudades notables, donde se discutía filosofía griega, o sea, donde se leían a Platón y Aristóteles y donde hablaban de Sócrates. En la Galilea las hay. En la Galilea está Citópolis, hoy Bet-Shean, además no muy lejos de Nazaret. ¿Eso qué significa? Pues significa que estos judíos que van a la Galilea o se ponen en plan intransigente de no quiero recibir información de nadie y me pongo talibán, o en el momento que abro mis oídos a lo que está ocurriendo a mi alrededor, voy a recibir una serie de influencias inesperadas respecto a lo que yo podía ver en Judea, donde no tengo estas ciudades helenísticas. Hay una razón geográfica fundamental. Galilea es mucho más fértil, mucho más agradable para vivir que Judea, porque Judea básicamente son las colinas y luego el desierto que baja al Jordán, de modo que no es el sitio más agradable para vivir. Entonces, el peso que puedan ejercer esta cultura helenística en el norte, en Galilea, sobre los judíos, ya no sobre los galileos, que los galileos posiblemente son más heterodoxos precisamente por eso, sino sobre los propios judíos, es algo que no terminamos de tenerlo claro. Y luego, la parte más belicosa, aquí de nuevo, hemos de entrar en el hecho de que hay un conflicto casi constante desde los tiempos de los macabeos hasta prácticamente la revuelta de Tito, no contra los romanos, sino contra los nabateos, como le decía antes la gente de Petra. Unos nabateos que son los tipos que sacan el incienso desde el sur de Arabia, desde Yemen, lo hacen subir por la costa del Mar Rojo, y entonces cuando llegaban hacia el área de hoy el Golfo de Aqaba, podían salir hacia Gaza, podían seguir remontando el Valle del Jordán hasta Damasco, que es el camino que preferían, subir hacia Damasco, y así se metían de lleno en las ciudades de las Decápolis, donde podían vender muy bien su incienso. Entonces, es muy llamativo porque, claro, de los judíos tenemos constancia hasta hoy, de los nabateos se nos olvidaron hasta el punto de que hubo que redescubrir Petra, esa ciudad maravillosa en Jordania. Pero, claro, había un continuo enfrentamiento entre esos dos grupos que nos permite explicar por qué estos judíos, cuando se enfrentan contra los romanos, digamos que están militarmente preparados. O sea, ¿de qué les viene a esta gente esa tradición militar? Pues de que llevan 150 años peleándose con los nabateos de forma constante por controlar estas rutas comerciales del Valle del Jordán. Ok. Dice aquí uno de nuestros seguidores, dice Tiberio,
Dice, existe un pueblo que habitaba en el norte de Israel en días de Jesús, los drusos. ¿Cree, estimado profesor Alberto, que los galileos pudieron haberse mezclado con los drusos? Bueno, aquí hay un problema que es las clasificaciones, igual que judío es un concepto que hoy tenemos porque los romanos hicieron tabla rasa de aquel camino y decidieron que iban a ser todos iguales. En el caso de los drusos, que en principio son gentes que podríamos con cautela, asimilar a los musulmanes, bien, pues en el caso de los drusos, el problema está a partir de cuándo los definimos y desde cuándo consideramos que existen estos drusos. Entonces, es el mismo problema de los judíos. Entonces, podemos hablar de judíos desde los tiempos de Abraham, pero si somos históricamente correctos, no podemos hablar de judíos hasta el siglo VII a.C. Hablar de los drusos, que son gentes, ya digo, cuya religiosidad se aproxima mucho al Islam, hablar de drusos antes de las prédicas de Mahoma y por la consiguiente conquista de Próximo Oriente por los omeyas, es complicado. Entonces, ¿se podían mezclar? Pudiera ser. Otra cosa que hemos de entender en el caso del Próximo Oriente y que explica la propia llegada de los protohebreos y los hebreos, es que este área, esta franja costera que sube desde Gaza hasta Haifa, esa montaña interior que son las colinas de Judea y el propio Valle del Jordán, es una fina superficie que une dos grandes culturas antiguas que son el Valle del Nilo y el Valle del Tigris y del Éufrates. Es un sitio por donde la gente pasa. Y la gente pasa porque, ya digo, de repente se te estrecha el camino para llegar, porque o tienes el mar o directamente sale el desierto de Arabia, que es un desierto casi tan inclemente como el del Sáhara. Entonces te deja un pequeño pasillo por el que poder transcurrir. Y a partir del momento en que tú tienes comunidades humanas que pasan por aquí, pues habrá algunas que sigan avanzando. Y el caso de los hebreos es muy curioso, porque de las famosas 12 tribus, es posible que los grupos asociados a las 12 tribus no todos estuvieran en Egipto, sino que haya hebreos que se fueron a Egipto en la historia de José, y hay otros que se quedaron en Canaán, y cuando vuelven con Moisés, pues se juntaron todos de nuevo, ¿vale? Lo que sucede aquí es que estas comunidades que se establecen en estos territorios sí pueden aprovechar, hay partes muy feraces, como he dicho, que es el caso de la Galilea, hay partes bastante más austeras, que si decides quedarte, pues tienes que hilar muy fino para que tu valle produzca lo suficiente para tu comunidad. Entonces, digamos que vas a tender a cierto aislamiento respecto al vecino y eso es lo que provoca que no solamente en las actuales Israel y Palestina, sucede también en la parte pegada al Jordán de Jordania, sobre todo en el Líbano que es un país complejísimo, que es donde está la mayor parte de los drusos, donde vas a tener diferencias culturales significativas en espacios muy pequeños, porque cada pequeña comunidad que ha conseguido un valle y controla su valle y con ese valle consigue sobrevivir, pues aquí me quedo y de aquí no me echen. Y ya iré mostrando la imagen que pueda para distinguirme de los demás. Ok, muy interesante. Bueno, quería regresar un poquito a esta cuestión del exilio babilónico, porque hay algo que a veces olvidamos y es que no todos los judíos que fueron deportados regresan. Hay una comunidad muy grande que se queda en Babilonia y que hace influencia a los judíos de Judea. Y normalmente está muy oscurecida la historia de estos judíos. De hecho, hay quien dice que el judaísmo actual es babilónico más que judeano, si se puede decir así. ¿Qué nos puede decir un poquito de estos judíos que se quedan en Babilonia, profesor Alberto? Aquí hay una cuestión sobre la propia construcción de la teología judía. Si partimos del primer personaje significativo en el Antiguo Testamento, en esa construcción del mundo protohebreo y hebreo, que es Abraham, de nuevo, más allá de que probablemente no es un personaje histórico, pero sí refleja las condiciones del contexto histórico, Abraham, como decíamos antes, nace en Ur de Caldea, es decir, al sur de la actual Irak, en Mesopotamia, y se desplaza con su pueblo hacia la tierra de Canaán. Esa historia de Abraham no nos queda clara si es una historia que el mundo hebreo ya tenía como parte de su mito fundacional en los tiempos de Moisés, ¿de acuerdo? Y entonces cuando elaboramos el Pentateuco ya se ha incorporado ese mundo de Abraham, ya se ha incorporado toda la historia previa a Abraham, el diluvio es una de las figuras más significativas, y entonces
viene, por tanto, asociado a alguien que llegó a la tierra de Canaán hace 4.000 años y que viene con todo ese sedimento del mundo mesopotámico, con todo ese sedimento de la cultura sumeria y demás. El caso del diluvio es muy significativo porque son reflejos del poema de Gilgamesh y del poema de creación babilónico y demás. O, opción número 2, cuando los judíos son enviados por Nabucodonosor a Babilonia, adquieren toda esa mitología y la incorporan a su mito fundacional. Y entonces es en ese momento cuando se vuelven más babilónicos, porque en la propia Babilonia, a finales del siglo VI a.C., incorporan toda esa mitología. U opción número 3. Ellos ya tenían ese mito fundacional y con el exilio en Babilonia se refuerza. Dice, oye, mira, qué curioso. Esto que mis abuelos y mis tatarabuelos llevan contándonos desde hace siglos, resulta que se ajusta a lo que estos chicos de Babilonia también tienen. De modo que vamos a reforzar esa idea porque no se aleja de lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál de las 3 opciones surge en tiempos de Abraham, surge con el cautiverio en Babilonia o directamente el cautiverio de Babilonia refuerza el mito de los tiempos de Abraham? ¿Cuál de las 3 es la válida? Pues no lo sabemos. Es uno de los debates en los estudios bíblicos más interesantes que existen, porque al final hemos de pensar que la única forma que tenemos de profundizar es el relato bíblico. Y claro, el relato bíblico podemos depurarlo mucho y podemos depurarlo hasta tratar de quitar todas las alteraciones que han podido hacer por el camino desde los rabinos a los padres de la Iglesia. Pero incluso si nos quedamos con los manuscritos del Mar Muerto, que como sabrán sus espectadores, son estas cosas que aparecen en Qumran metidos en las vasijas y que recogen parte del Antiguo Testamento sin alterar después por los padres de la Iglesia. O sea, el Antiguo Testamento que tenemos hoy en gran medida ha sido alterado por las lecturas y relecturas de los padres de la Iglesia oriental o de la Iglesia occidental, ¿vale? De la latina o de la oriental. Los manuscritos del Mar Muerto no nos dan, digamos, una lectura limpia, sin todos los añadidos de la Iglesia cristiana posterior. Pero ojo, son del siglo I antes de Cristo. Y como mucho, o sea, con los más antiguos son del siglo I antes de Cristo, porque casi todos son del siglo I después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco sabemos cuántas limpias han hecho por el camino en los siglos previos. Entonces, claro, como lo más antiguo que tenemos, digamos, en alteración son los manuscritos del Mar Muerto, y esto no nos lleva más allá del 100 antes de Cristo, pues no sabemos si estamos ante una tradición abrahámica, ante una tradición babilónica o ante la suma de las dos. ¿Y cuánto habrá influenciado a estos judíos que se quedan en Babilonia en el tiempo de Jesús a los judíos que están en Judea? Bueno, porque he escuchado que está esta escuela de Hillel, la escuela de Shammai, que ya están como estos proto-rabinos, si se puede hablar así de un proto-rabinato, que muchos traen, o sea, se han ligado esas ideas y tradiciones, sobre todo rituales, desde los judíos que están en Babilonia, en Sura, en Pumbedita, que están aprendiendo esto. ¿Cuánto pudo haber sido esa influencia realmente? ¿O ya es después de la caída del templo que realmente influencian? Pues el problema que tenemos aquí es que esas comunidades que se quedan en Babilonia, una vez que Babilonia cae en manos de los persas, y sobre todo cuando Alejandro conquista el imperio persa, van a sufrir un montón de pasos por las culturas posteriores que nos va a poner en el mismo punto que hacíamos antes de los galileos. Es decir, las esencias de la ley de Moisés, los ortodoxos, son los que están en Jerusalén. Todos los que están fuera de Jerusalén inevitablemente van a recibir un peso del mundo griego notable. Porque claro, una de las virtudes que tiene el mundo helenístico es que no tratan de imponerte una religiosidad, ni tratan de imponerte una moral. Pero claro, son los griegos los que se han inventado la filosofía. Entonces, pongámonos en la piel de un señor que se ha podido quedar viviendo en Babilonia en el siglo IV o en el siglo III antes de Cristo. Bien, y que por tanto ya están bajo el dominio de los Seleucidas, que se han abierto todo tipo de escuelas filosóficas que vienen desde la Grecia clásica, y que si tiene afán proselitista y sale a debatir, pues se va a encontrar con un montón de gente que va a debatir desde el punto de vista de la filosofía. O sea, que le van a poner sobre la mesa principios platónicos aristotélicos. Claro, frente a ese debate es duro, porque no es... El señor con el que estás debatiendo, el tipo que te está sacando filosofía clásica, no tiene la intención de expulsarte ni quemarte por judío ni nada por el estilo. Sencillamente, a ver, explícame qué me estás contando, que te voy a dar
otros argumentos para enriquecer o en contra de los que tú tienes. De modo que considerar que pueda haber, digamos, cierto integrismo judío fuera del área de Jerusalén, considerando que los otros territorios donde vivían judíos han caído bajo la órbita del mundo helenístico, es muy difícil. O sea, al final, los que van a guardar las esencias son los que están en Jerusalén. Ok, muy bien. Dice otra pregunta aquí del público. Dice, ¿podría considerarse un cisma la separación del cristianismo del judaísmo? ¿Y cuándo podríamos datar la separación definitiva? O sea, sí es cierto que el cristianismo de partida es una secta más del judaísmo. Es decir, cuando Jesús inicia sus prédicas, en su contexto histórico no debió chocar especialmente porque es un momento en el que tenemos un montón de diferentes grupos de judíos más o menos apegados a la ley de Moisés. Entonces, es donde aparecen todo esto, aparte de los esenios que hemos citado ahora, que andaban allá por el Mar Muerto, en donde están los fariseos y los seduceos y están estos se me ha ido el nombre ahora, los que clavaban el puñal, ¿cómo se llama? Los celotes. Sí, pero no son los celotes, son los que clavan el puñal. ¿Sicarios? ¿Eh? ¿Los sicarios? No, ya me vendrá el nombre a la cabeza. Entonces, son diferentes grupos, entonces, dentro de ese mundo de diferentes interpretaciones de la ley de Moisés, el surgimiento de Jesús en su tiempo no debió chocar especialmente, diciendo, pues, uno más. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es cuando ya muerto Jesús, nos aparece la figura de Pablo, de origen judío, pero que considera que podemos abrir el debate, los sicarios, ya me había nombre, los sicarios. Podemos abrir el debate, podemos abrir este fenómeno religioso a los gentiles. O sea, no tenemos por qué reservar a los judíos. Recordemos que en el famoso concilio de Jerusalén se debate de si un cristiano primero tiene que ser judío para que después pueda ser un buen cristiano. ¿Ese debate se cierra en el momento que Pablo consigue predicar entre los gentiles? No necesariamente. Y el cristianismo no es algo que se construye en base a las prédicas de Jesús y a las cartas de San Pablo, sino que es algo que pensemos como además con cierta rapidez va a ser perseguido. Ya Nerón persigue a los cristianos, quizás no tan intensamente perseguido como las películas de Romano nos enseñan, pero sí que van a tener unos primeros siglos en los que va a ser difícil ser cristiano. Pues claro, la construcción del cristianismo se basa en comunidades muy pequeñas, donde la cantidad de información que tienen es muy limitada y donde en muchos casos se tienen que apoyar sobre las comunidades preexistentes de los judíos. De modo que, ¿se separa el cristianismo del judaísmo con el concilio de Jerusalén? Sí y no. Sí que va a haber gente que va a tener muy claro que son cosas diferentes y seguro que va a haber muchos cristianos que van a seguir realizando prácticas muy similares a los judíos porque son comunidades, ya digo, muy pequeñas donde los referentes que tengan son realmente mínimos. Esto ya lo he explicado en alguna ocasión, cuando los arqueólogos tenemos que hacer excavaciones y estamos en el siglo II y en el siglo III y nos encontramos con un espacio sagrado que podemos vincular al mundo cristiano, no tenemos tan claro si lo que estamos viendo es una sinagoga o una iglesia, porque se parecen muchísimo. Entonces, ¿cómo distinguirlas? No siempre es evidente, porque el espacio litúrgico inicial es muy similar. Entonces, es algo que se va a ir construyendo. O sea, no consideremos que al día siguiente de la crucifixión de Jesús y antes de su resurrección ya está establecido el cristianismo, sino que fue un proceso que duró décadas, por no decir siglos, y donde la divergencia con el judaísmo se irá haciendo de forma progresiva y no en todas partes al mismo tiempo. Muy bien, profesor. Tengo aquí otras preguntas. No sé cómo vayamos de tiempo. Usted dígame, son ya 50 minutos. Nos quedan 15 minutos aún. Ok. Dice Pia, ¿qué resultados considera el doctor que tuvo la influencia persa en la cultura judía y sobre todo en su religión? ¿Esa influencia quedó interiorizada en el judaísmo y la podríamos identificar hasta hoy? No realmente. O sea, en el caso del mundo persa hay otra versión, entre comillas, monoteísta o cuasi monoteísta, que es el zoroastrismo, solo que cuando se unen, o sea, el problema está con la influencia persa es igual que con la influencia helenística. O sea, son capas que caen sobre el judaísmo y que provocan que haya judíos ortodoxos que miren mal a aquellos otros judíos más heterodoxos. Entonces, podemos considerar que en el siglo I o en el siglo XX hay algunos elementos propios de la cultura persa
o de la cultura helenística, que sigan estando visibles en el judaísmo. Aquí podemos cometer un error que también nos ocurre en el cristianismo y que en estos días de Navidad es muy llamativo. Es más, yo tengo mi propio canal de YouTube con mi nombre, Alberto Garín, y mañana, bueno, cuando vayan a ver este programa en diferido será ya mañana, entonces el jueves 28 saco un programa sobre María en el arte, sobre la Virgen María en el arte. Entonces, para que entendamos esto de la influencia persa sobre los judíos. Hay una iconografía de la Virgen María, que es la Virgen de María dando de mamar al niño Jesús. Se llama la Virgen de la Leche. Esa iconografía existía en el mundo egipcio. La diosa Isis daba de mamar a su hijo Horus. Vale. Eso es todo lo que tienen en común, que es una madre dando de amamantar a su hijo. Habrá quien diga, y suele ocurrir todas las Navidades, cuando encontramos gentes que para criticar la Navidad ponen el acento en, pero si esto de la Navidad es todo un toto revolutum de costumbres previas, entonces la adoración al Sol Invictus y Mitra y Isis y Horus. ¿Y a mí qué me importa? El mundo cristiano pudo tener la necesidad de en un momento dado establecer la iconografía de una madre que daba a matar a su hijo. Y entonces los artistas egipcios cristianos de los siglos 3 y 4 vieron la imagen de Isis y Horus, la copiaron y la convirtieron en la Virgen de la Leche. Y ahí se acabó. Porque Isis es una diosa todopoderosa que quiere vengar a su marido y consigue que su hijo Horus machaque a todos sus enemigos. Y la Virgen María es una madre amorosa que quiere que su hijo salga adelante sabiendo que al final va a ser sacrificado por todos los hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver Isis con María más allá de que las dos aparezcan en un momento dado representadas dándole mamar a su hijo? Nada más. Nada más. Entonces, no caigamos en la trampa del formalismo. No consideremos que porque encontremos una iconografía o un determinado rito que podamos vincular a culturas previas, a los persas en el caso de los judíos, a los egipcios en el caso de los cristianos, que estamos replicando literalmente lo que hemos visto ahí, porque nos estaríamos equivocando. Es como esta máscara con los bigotitos que llevan muchos jóvenes actuales en el siglo XXI, la de Guy Fawkes, como una especie de ruptura de las reglas sociales contemporáneas del siglo XXI, ¿vale? Entonces los que quieren acabar con los monopolios de los medios de comunicación se ponen esa mascarita, que supongo que usted no la ha podido ver, si no la busca, bien, que es una máscara de un inglés de comienzos del 17 católico que quería acabar con los anglicanos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Pero alguien encontró la máscara, le pareció muy divertida, se la puso y le parece que es todo un símbolo de ser un iconoclasta que rompe con el monopolio de medios de comunicación y que genera una comunicación alternativa. Claro, si tú a estos muchachos que en 2023 se ponen la máscara le dijeras, entonces tú eres un ultracatólico que quieres matar a anglicanos, te dirían, ¿qué dices? O sea, no tiene nada que ver. Esta máscara no representa eso, esta máscara representa la ruptura del monopolio de los medios de comunicación. ¿De qué me estás hablando? Es la que usan los Anonymous, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. No, y de seguro muchos dirán, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué? Porque no sabrían de qué. Fíjese, doctor, que hace tiempo tuve de invitado a un egiptólogo y él me ponía el ejemplo de Isis, ¿no? Y me decía que cuando unos cristianos viajaron hacia Egipto y encontraron esta iconografía, incluso lo utilizaban para evangelizar, por decirlo de cierta forma, compartir sus nuevas creencias o ejemplificarlas, y así se fue adaptando, pero que muchos acusan al cristianismo de eso cuando es algo o es una práctica bien común en muchas culturas y religiones, como que apropiarse, lo pongo entre comillas, de íconos, pero más bien sería como adaptarlos, ¿no? A nuestra cosmovisión o a nuestra forma de ejemplificarte lo que yo creo. En realidad es curioso porque podemos simplificar mucho esa apropiación del ícono o podemos entender lo que realmente ocurre. Tenemos el ejemplo de la Guadalupe. Entonces, en el Tepeyac lo que se rendía era culto a una diosa madre tierra llamada Tonantzin. Pues pudiera ser. Pero cuando los monjes católicos hablan de la Guadalupe, entonces aprovechan el mito de Juan Diego y demás, no es que la Guadalupe sea la Tonantzin versión cristiana. Es todo lo contrario, es, señores, hasta ahora ustedes han adorado a una diosa que les daba todos los bienes de la naturaleza, pero cuando se enfadaba era tremendamente cruel. Pues tranquilos, nosotros no tenemos una diosa que hace esas cosas, tenemos una madre amorosa que intercede por nosotros. Entonces no es que me estoy apropiando del icono de la Tonantzin y le estoy poniendo a la Guadalupe los colores de la Tonantzin, es que estoy cambiando completamente el mensaje.
¿vale? Y ustedes que hasta hoy se habían equivocado y que habían tenido que sacrificar vidas humanas a la Tonantzin porque era lo que pedía esta diosa Madre Tierra, pues no tienen que sacrificar nada, porque es más, nuestra Virgen María es de una generosidad tal que el único sacrificio que va a dar es el de su propio hijo. O sea, claro, metámonos en la piel de los que están haciendo la prédica de la Guadalupe a finales del siglo XVI. Y lo que nos están diciendo no es que, te estoy engañando, querido Mexica, no te has dado cuenta, pero tú tenías una creencia y yo, sin que te des cuenta, te he colado otra. No, no, chaval, estabas totalmente equivocado. O sea, estabas rindiendo culto a alguien que no era favorable para ti. Y te vamos a cambiar ese culto de forma totalmente radical, aunque utilicemos los mismos colores y el mismo cerro, a otra figura sagrada, que no tiene nada que ver con lo que te había rendido culto hasta ahora. Entonces, claro, no, una vez más, si nos quedamos en el formalismo, ¿será que la Guadalupe está imitando determinadas formas iconográficas de la Tonantzin? ¿Qué importa? O sea, es que esa no era la clave. La clave que decían los monjes es, pero si es que además, en el caso de la evangelización de América es fantástico. O sea, Diego de Landa es el principal conservador de textos precolombinos, pero los quema. Señores, que esto es diabólico. O sea, le están pidiendo sacrificios todo el día. Dejaos de tonterías. Ojo, soy un erudito, me llama la atención lo que estoy viendo, hago copias y hoy conocemos muchísimo más sobre textos precolombinos porque el tipo que los quema, además, se molestó en hacer un montón de recopilaciones de esos mismos textos. Pero no era un señor que dijera, pues ahora voy a utilizar el mismo tipo de imágenes que tenéis en vuestros textos para colaros el catolicismo. No, 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 no. Los pego fuego a todos y que no se escape ni un solo de estos dibujos porque los voy a quemar todos, ni uno de estos lienzos porque voy a acabar con todos. Entonces, no hagamos esa lectura casi torticera. No, 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 es que en realidad querían engañar. No querían engañarlo. Quemaban los lienzos, fuera. Eso que usted menciona, yo lo he escuchado mucho precisamente ahorita que estamos hablando de los judíos, de los sacerdotes, ¿no? Con los sacerdotes, los escribas, estas modificaciones que se hacían, adaptaciones, etcétera, muchos dicen así, ¿no? Es que los sacerdotes lo hacían para engañar al pueblo, para controlar al pueblo se inventaron a Yahvé, para controlar al pueblo hicieron tal, se me hace como que, caen en la conspiración así tremenda. Y no es así como usted comenta, o sea, lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, cómo han sucedido ese tipo de fenómenos. Y no digo que nunca haya una mala fe de alguien, pero no es la norma, ¿no? O sea, lo que buscan es como transmitir su verdad, de cierta forma. En realidad, es un ejercicio de soberbia cuando tienes un académico que te suelta esta frase de el sacerdote engaña al feligrés y de esa manera le lleva su redil. Es un ejercicio de soberbia porque ese académico que se pronuncia de esa manera considera que el fiel es un idiota, que no tiene cerebro y que no tiene neuronas en la cabeza. Y entonces, como es tonto perdido, pues el sacerdote le engañó. Pero ojo, no solamente estamos hablando de evangelización de cualquier proceso histórico, estamos hablando de nuestra realidad actual, ¿no? De qué forma tan gratuita escuchamos cada día en medios de comunicación de los manipulan. Y entonces, qué sé yo, en la educación está manipulada y los muchachos... O sea, yo académico he considerado que todos estos adolescentes que tengo frente a mí son una banda de idiotas, ninguno tiene cerebro y todos van a ser manipulados. Lo llamativo está en que después resulta muy contradictorio. Porque claro, en España es muy interesante, y me voy a meter en un campo un poco muy específico, en el terreno de la historia. En 2023 se habla mucho de la historiografía franquista. Entonces, cuando tú, a los que hablan de la historiografía franquista, la historiografía del dictador Franco, de los historiadores que escribieron durante la vida de Franco y que hicieron una historia que se ajustaba al discurso político de Franco, cuando tú les dices, dame nombres, autores, dame nombres. 1, Luis Suárez. El resto de historiadores que escribieron en época de Franco fueron marxistas. Y escribieron en época de Franco, ¿vale? Criptomarxistas o marxistas muy abiertos ya al final de la dictadura. Y son listados que te puedes sacar. O sea, en eso no hay ningún problema, que puedes ver todos estos listados de historiadores. Yo tuve uno fantástico, Santos Madrazo, que además te daba introducción a la historia marxista. A mí me dio esa clase y es un señor formado en los tiempos de Franco. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en un régimen político como la dictadura franquista, que se empecinó en educar a todos los españoles dentro de la ideología franquista, consiguió generaciones y generaciones de marxistas. Ya está. ¿Qué es lo que han conseguido los regímenes comunistas de la Europa del Este después de 70 años? Pues que cuando cae el muro de Berlín en el 89, todos son capitalistas. Entonces, esto es la contradicción a esas frases maximalistas de se manipula, o los fieles sean todos un montón de tontos,
Otra cosa es que yo como fiel quiera comprarle la mercancía que me está vendiendo el sacerdote. Que yo considere, oye, pues mira, lo que este señor está diciendo me facilita mucho la vida. Me está dando un montón de respuestas a preguntas que yo tenía. Me quedo con esa respuesta hecha, no le voy a dar más vueltas porque no me interesa, porque tengo otros intereses. Y entonces me lo pone muy fácil. O mejor aún, este señor me está proporcionando argumentos que son desde el punto de vista social prestigiosos y como yo quiero compartir ese prestigio social, pues me apunto a ello. ¿Quién puede negar hoy la acción humana en el cambio climático? ¿Quién se atreve a salir en un medio de comunicación y decir, señores, la capacidad que tenemos los seres humanos para modificar el clima es minúscula, ¿eh? Minúscula. O sea, es una cosa reducida. ¿Quién se atreve a decirlo? Nadie, o casi nadie, porque se has marcado. Ah, eres el negacionista, tú quieres que el mundo desaparezca, que tus hijos no tengan árboles en este planeta, que va a desaparecer, que nos moramos todos achicharrados. Ya está. Entonces, ¿eso significa que la gente se ha dejado manipular por los que viven obsesionados por demostrar que el cambio climático, que existir existe, porque el clima no es estático, es dinámico, el clima siempre cambia? Entonces, todos aquellos que aceptan este dogma del cambio climático de origen humano se han dejado manipular. No, yo no quiero líos. Yo voy a entrar en ese debate. ¿A mí para qué me afecta? O sea, ¿qué puedo conseguir con ponerme cabezón en que la acción humana en el cambio climático es mínima? ¿Qué consigo? ¿Perder amistades? ¿Un puesto de trabajo? Me da igual. ¿Qué tengo que decir? ¿Que hay cambio climático? Ah, pues venga, lo digo. Ni me quita ni me pone. O sea, en mi vida no cambia nada el que yo pueda decir. Entonces, esa actitud de yo acepto porque no me voy a tener el debate, es la que van a tener la mayor parte de los seres humanos a lo largo de su vida. Vas a aceptar un montón de cosas sencillamente porque no quieres pelearte por esa chorrada. Y lo aceptas. Pero es muy curioso esa soberbia de los académicos de no, los engañaron, los manipularon. Ojo, siempre habrá alguno que ande un poco desorientado y que le puedes vender una máquina averiada y te la compre, ¿vale? Pero incluso hasta el tipo que tú consideres que es tonto profundo, a lo mejor te tienes que sentar con él y decirle, ¿y por qué compraste la máquina averiada? Y a lo mejor tiene un argumento racional para comprar la máquina averiada, ¿eh? O sea, antes de que el académico diga, hay gente ignorante a la que es capaz de manipular, ¿vale? Que se lo haga mirar a sí mismo. ¿Cuál es el problema que le ha provocado a él considerar que es más listo que el resto de la humanidad? Así es, profesor. Mire, voy a dejar esta pregunta como para ir cerrando. A los que nos estén viendo, les voy a dejar en la descripción el link para el canal del doctor Alberto y también el link del canal de Academia Play, donde habló sobre la historia breve de los judíos, que está muy interesante porque tiene dibujitos, entonces hasta lo pueden ver los niños. Está muy, para que vayan y lo vean. Y después, si el doctor me acepta otra invitación, pues podríamos tocar algún otro tema. Pero quiero cerrar con esta pregunta porque tiene mucho que ver con el tema. Dice, ¿cuál fue el factor más importante que impidió que la identidad judía se perdiera después de tantas deportaciones, genocidios, expulsiones que los judíos sufrieron? ¿Cuál cree usted que sea ese factor? Pues no lo sé, realmente no lo sé. Entonces puedo tener ciertas teorías al respecto, pero seguro que cualquiera que plantee ahora va a estar equivocada. Entonces, sí hay un elemento singular que es el hecho de que sean judíos incluso los que son ateos. Y me explico. En la España contemporánea, como en buena parte de Hispanoamérica contemporánea, somos católicos aunque seamos ateos. Entonces, es muy divertido el hecho de pensar que en la España de 2023 hay muy pocos católicos que se declaren creyentes y aún menos que sean practicantes. Hay muchos que son agnósticos y los ateos cada vez son más. Pero celebramos Semana Santa, celebramos Navidad, hacemos procesiones, nos encanta casarnos en la iglesia, bautizar a los niños, o sea, un montón de cosas que tú dices, bueno, pues para ser ateos seguimos teniendo un caparazón católico importante, porque ese caparazón no es un caparazón religioso, es un caparazón de una comunidad que tiene puntos en común y te encuentras, o sea, te refuerzas a ti mismo dentro de la comunidad porque compartes esos puntos en común. Creo que por ahí va la cuestión de los judíos. No es tanto su religiosidad como el hecho de compartir una serie de elementos asociados a esa religiosidad que les daban un carácter propio. Entonces, todas estas celebraciones del Sukkot y el Hanukkah y demás, que les permiten distinguirse entre ellos y que además suelen ser celebraciones pues amables, viene a ser un poco pues como nos ocurre a nosotros con la Navidad o con la Semana Santa, porque la Semana Santa es cierto que es
para el buen cristiano es un momento de tristeza porque Jesús va a morir y demás, pero para el resto es un momento en el que estás de vacaciones, hay unos dulces de Semana Santa con las torrijas que están exquisitos, vas a unos lugares donde hay unas procesiones que pueden ser realmente muy lindas porque hay unos pasos de Semana Santa que son absolutamente espectaculares. Incluso te puedes integrar dentro de esas cofradías y participar de otra manera, mucho más amigable y estableciendo otro tipo de relaciones. Eso pasa también con esas fiestas religiosas judías. Entonces, esa puede ser una razón. Y otra razón interesante es que por lo general solemos tener en mente las comunidades judías europeas y sobre todo por un acontecimiento terrible que fue el holocausto de los nazis. Entonces siempre tenemos en la cabeza la presencia de esos judíos en Europa que fueron masacrados por el régimen de Hitler, sin darnos cuenta que la mayor parte de las comunidades judías no estaban en Europa, estaban en el mundo islámico, estaban en Turquía, estaban en Marruecos, estaban en Persia, de modo que si logran sobrevivir en gran medida es porque la mayor parte de los judíos están en un sitio donde no los persiguieron. De modo que podían tener ese caparazón cultural, no solamente religioso, que pervivía sencillamente porque nadie se metía con ellos. Pero a lo mejor lo que acabo de contar no tiene ningún sentido. No, sí tiene sentido y yo creo que, bueno, algo que yo admiro mucho, no nada más de los judíos, sino es cuando buscan mantener esa identidad cultural, como dice usted, o sea, somos, más allá de las religiones, es de que somos hermanos, tenemos esta misma cultura y nos protegemos entre nosotros, se pudiera también decir así. Y me parece que es muy bonito, ¿no? De ellos y de otros comunidades que conozco. Entonces, pues, eso también era una pregunta que yo le quería hacer, pero aquí ya la hicieron. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su tiempo, fue breve, chicos, pero muy enriquecedor el punto de vista que tiene usted para compartir con nosotros, profesor. Y espero que, si usted así lo quiere, si se sintió cómodo con nosotros, pues nos acompañe después en un futuro. Gracias por haber aceptado esta invitación. Pues gracias por la invitación y veremos si podemos volver a compartir en el futuro. Y esperemos que sí. Recuerden, chicos, a los que estén viendo este video, dejar su like, dejar su comentario también, suscribirse al canal si no se ha suscrito, suscribirse al canal del doctor Alberto Garín, tiene videos bien interesantes también, y al de Academia Play también, que ese ya es un canal muy grande, entonces, pero de todas formas suscríbanse si no se ha suscrito. Profesor, pues que tenga muy feliz año nuevo, que se la pase muy bien con los suyos, y que esté todo muy bien este año que viene. Pues muchas gracias, Norma, y igual, todo lo mejor para 2024. Gracias. Nos vemos pronto, chicos, que estén muy bien y shalom, shalom. Aleluya.